Historia de la Constitución de 1812. Se publicó hasta 3 veces en España, en 1812, en 1820 y 1836. Se convirtió en el hito democrático en la primera mitad del siglo XIX. Trascendió a varias constituciones europeas e impactó en los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los estados americanos durante y tras su independencia. La Constitución de Cádiz de 1812 provocó limitar el poder de la monarquía, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos y finalizó la Inquisición. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones dedicadas a su estudio omiten o minusvaloran la influencia que la revolución liberal y burguesa española tuvo al transformar el imperio colonial español en provincias de un nuevo estado y convertir en nuevos ciudadanos a los antiguos súbditos del absolutismo, y que incluía en su definición de ciudadanos españoles no solo a los europeos o sus descendientes americanos, sino también a las castas y a los indígenas de los territorios de América, lo que tradujo en tercer lugar en su trascendencia para las nacientes legislaciones americanas. Las Cortes abrieron sus puertas el 24 de septiembre de 1810 en el Teatro de la Isla de León, para posteriormente trasladarse al Oratorio de San Felipe Neri en la ciudad de Cádiz. Allí se reunían los diputados electos por el decreto de febrero de 1810, que había convocado elecciones tanto en la península como en los territorios americanos y asiáticos. A estos se les unieron los suplentes elegidos en el mismo Cádiz para cubrir la representación de aquellas provincias de la monarquía ocupadas por las tropas francesas o por los movimientos insurgentes americanos. Las Cortes, por tanto, estuvieron compuestas por algo más de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 fueron americanos. Un mismo estado para ambos hemisferios en el siglo XIX. En los primeros días hubo propuestas americanas encaminadas a abolir el entramado colonial y poner las bases de un mercado nacional con dimensiones hispánicas que abarcan también a los territorios de América, con disminución de aranceles a los productos americanos, apertura de más puertos coloniales para el comercio, etc. Un proyecto anterior en un siglo a la Commonwealth en Gran Bretaña. Los decretos gaditanos tuvieron una amplia repercusión y trascendencia durante las décadas posteriores, tanto en la península como en América. La Constitución fue jurada en América y su legado es notorio en la mayor parte de las repúblicas que se independizaron entre 1820 y 1830, y no solo porque les sirvió como modelo constitucional, sino también porque esta Constitución estaba pensada, ideada y redactada por representantes americanos como un proyecto global hispánico y revolucionario. Parlamentarios como el mexicano Miguel Ramos Arizpe, el chileno Fernández de Leyva, el peruano Vicente Morales Duárez, el ecuatoriano José Mejía Lequerica, entre otros de los años posteriores, se convirtieron en influyentes forjadores de las constituciones nacionales de sus respectivas repúblicas. Sin duda a ello contribuyó la fluida comunicación entre América y la península, viceversa, cartas privadas, decretos, diarios, periódicos, el propio diario de sesiones de corte
panfletos, hojas, volantes, correspondencia mercantil, literatura, obras de teatro, canciones patrióticas, etcétera, que abordó de navíos españoles, ingleses o neutrales, informaban sobre los acontecimientos ocurridos en uno y otro continente. Hubo ideas, pero también hubo acción, dado que se convocaron procesos electorales municipales, provinciales y a cortes, y se verificaron las elecciones, lo cual provocó una intensa politización de ambos espacios. Asimismo, el envío de numerario por parte de consulados, de comercio, dueños de minas, hacendados, recaudaciones patrióticas, etc., al gobierno peninsular fue constante e imprescindible para pagar la intervención de los ingleses, así como al armamento de las partidas guerrilleras tras la derrota del ejército español en la batalla de Ocaña del 19 de noviembre de 1809. Es importante insistir en que estas medidas contaban con el respaldo de la mayor parte de la burguesía criolla americana, partidaria de los cambios autonomistas y no necesariamente de una independencia que implicase la ruptura completa con la monarquía. Con respecto al Código Hispano, el producto que intentó de revolución fue una constitución con carácter nítidamente hispanos. Los debates constitucionales comenzaron el 25 de agosto de 1811, terminaron a finales de enero de 1812. La discusión se desarrolló en pleno asedio de Cádiz por las tropas francesas, una ciudad bombardeada, superpoblada con refugiados de toda España y con una epidemia de fiebre amarilla. El heroísmo de sus habitantes queda para la historia. La redacción del artículo 1 constituye un claro ejemplo de la importancia que para el progreso español tuvo América. Fue el primero por ello, y por ello el más importante de este famoso texto. La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. La construcción queda definida desde parámetros hispanos. La revolución iniciada en 1808 adquiriría en 1812 otros caracteres especiales que los puramente peninsulares. Aludía a unas dimensiones geográficas que compondrían España, la americana, asiática y la peninsular. La nación española quedaba constitucionalmente definida. Es importante saber acerca de las consecuencias de la abolición y cómo termina esta historia. Es, por ejemplo, importante saber de que acerca de los derechos y colonias, la cuestión americana estaba planteada, por tanto, desde el primer artículo. El Estado liberal tenía parámetros ultraoceánicos. La problemática de su realización se evidenció en la discusión de la redacción de los artículos 10 y 11. Por lo primero se estableció entre americanos y peninsulares un primer acuerdo para organizar en provincias el nuevo Estado. El notorio que esta primera redacción contó con el rechazo de los americanos, disconformes con la manifiesta diferencia numérica a favor de las provincias peninsulares frente a las americanas, que equivalían aproximadamente a cada virreinato o capitanía general, mientras que las provincias peninsulares se identificaban con los reinos históricos de España. Esto se convertiría en una cuestión política, ya que los americanos reclamaban un mayor número de provincias y una organización de Estado que se aproximase al feudalismo. El artículo 11 solventó coyunturalmente el problema. Tras un intenso debate, se decidió retrasar la estructura definitiva del Estado para una posterior ley cuando las circunstancias de la nación.
la urgencia en la metrópoli de combatir la invasión francesa, la urgencia americana de luchar con la insurgencia, garantizar una discusión sosegada. La Cámara reconocía en la práctica de su incapacidad para definir los territorios de su Estado, y ese problema sobrevenía, insistamos, por la incorporación de América como un conjunto de provincias en igualdad de derechos y de representación en el Estado Nacional Hispano. Otros artículos fueron especialmente significativos, como el 18 y el 29. En el primero se decía que son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Y el segundo, al explicar en el artículo 28, la base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios. Se dice que esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles y de aquellos que hayan obtenido de las Cortes carta de ciudadano, como también de los comprendidos en el artículo 21. De especial trascendencia fueron los artículos constitucionales referidos a ayuntamientos y diputaciones provinciales, en cuya redacción la Comisión adoptó la memoria representada por Miguel Ramos de Arizpe, diputado de Coahuila, para la organización y gobierno político de las provincias internas del oriente de Nueva España. Fue de vital importancia para desentrañar un aspecto importante del progreso revolucionario de la península americana, como fue a partir de sanción constitucional la creación de ayuntamientos en todas las poblaciones que tuvieran al menos 1000 habitantes. La propuesta provino del propio Miguel Ramos Arizpe. Eso provocó una explosión de ayuntamiento en la península y especialmente en América, al procederse tras la aprobación de la Constitución y convocar elecciones municipales mediante sufragio universal, indirecto y masculino. Esto constituiría un aspecto clave para la consolidación de un poder local criollo y un ataque directo a los derechos jurisdiccionales privilegiados de la aristocracia, aspecto fundamental para acabar con el régimen señorial en la península y con el colonial en América. Ese respaldo americano a la Constitución se articuló a través de su promulgación por autoridades locales y vecinos en cabildos abiertos, en cuya conmemoración proliferaron plazas y monumentos dedicados a la Constitución por todo continente americano. Sin embargo, tras el vuelo absolutista de Fernando VII en 1814, fueron destruidos la mayoría de ellos, y los procesos de independencia en Iberoamérica tan solo han quedado algunas plazas, caso de Montevideo y el Zócalo de la Ciudad de México, y un par de monumentos documentados, el de Ciudad de San Agustín de la Gloria Oriental y Comayagua de Honduras. Consecuencias de su abolición. La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución fernandina el 4 de mayo de 1814. El recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de la Constitución y la determinación de los diputados liberales, entre los que se encontraba el diputado Ramón Olaguer Feliu. Comenzaba el regreso del absolutismo. El día 10, el general Eguía tomó Madrid militarmente, proclamando a Fernando como rey absoluto. Previamente se había gestado todo un clima de bienvenida popular. Fernando VII se opone a los decretos y a la Constitución de las Cortes de Cádiz, porque significan el paso de un Estado absolutista a uno constitucional. Eso